Hoy vamos a hablar acerca de la persecución, vamos a hablar acerca del sufrimiento, porque sin lugar a dudas todos los que hemos estado aquí hemos pasado por algunas dosis de dolor. A lo mejor ahora mismo estás pasando por algún momento difícil, un momento complejo, y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Este es un gran mensaje de esperanza, que a pesar de las circunstancias que la iglesia ha vivido a lo largo de su historia, los que permanecen fieles heredarán la corona de la vida. Qué gran declaración, qué maravilloso mensaje cristocéntrico para cada uno de nosotros, en un mensaje que hizo obviamente tambalear a la propia comunidad judía y también al propio imperio romano. Voy a Apocalipsis, voy al capítulo 2, voy a los versículos del 8 al 11, si tienes tu Biblia, si no va a aparecer aquí en la pantalla, y vamos a leer este mensaje de Jesús a la iglesia. Quiero decirles antes de entrar en el mensaje de lleno, hablar un poco acerca de la historia de esta ciudad de Sardis, de Esmirna. Esta ciudad, hay tres hechos sobresalientes que parecen tener un peso sobre la ciudad de Esmirna. Número 1, la palabra Esmirna significa amargo. ¿Qué significa? Amargo, importante. Recibió su nombre de uno de los regalos que llevaron los reyes a Jesús, la mirra. Es en Sardis donde se daba la mirra. Ahora, lo interesante es que ¿quién lleva a un baby shower un elemento que se usa para embalsamar a los muertos? No lo que haya sido de muy buen agrado. Sin embargo, aún en el regalo había un elemento profético, porque sabían que 33 años después, este bebé que anunciaba la luz del mundo moriría para darnos salvación y vida eterna. Pero es exactamente en esa ciudad donde se da esta mirra. Es una resina de tipo gomoso tomada de un arbusto y era extremadamente amarga. Se la usaba para fabricar perfumes, aceites y embalsamar especialmente a los muertos. Una segunda cosa importante acerca de Esmirna: una ciudad orgullosa tanto en su cultura como en su belleza, su riqueza comercial y su vida social. Sus habitantes la llamaban la primera ciudad de Asia. Había orgullo en sus corazones. Y un tercer elemento de la ciudad de Esmirna: estaban persiguiendo violentamente a la iglesia de Cristo. ¿Y saben cuál era el problema? Que había muchos judíos prominentes, muchos judíos que tenían recursos y que estaban colocados en altos puestos del gobierno. Y siempre ha sido así. Cuando hay personas sin corazón y sin temor a Dios, entonces ellos eran los que estaban perpetrando la persecución de estos cristianos. Es en ese contexto que Jesús les escribe esta carta. Y ahora es para nosotros pertinente, porque sin lugar a dudas todos los que estamos aquí hemos tenido algún momento de sufrimiento, quizá por nuestra fe, quizá por las circunstancias de vivir en un mundo roto y caído. Quizá ahora mismo Dios te trajo a este lugar para recordarte que si estás sufriendo, hay una palabra de Jesús para ti, una palabra para esta iglesia que Él amaba entrañablemente. Vamos a leer el texto y luego vamos a aprender 4 grandes lecciones que tú y yo podemos hacer nuestras en este maravilloso domingo. Dice la palabra, Apocalipsis 2, 8 al 11. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna: esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Dios bendiga la lectura de su preciosa palabra. ¿Cómo podemos aplicar esta carta para nuestros días? Fue una carta enviada a una de las iglesias de Asia Menor hace 2000 años. El autor, Jesús. Quien escribió la carta en realidad fue Juan, pero quien dictó esta carta fue Jesús, y es guiada al pastor de la iglesia y a la iglesia misma. Y quiero solamente mencionar por qué manda esto en primer lugar al pastor de la iglesia. Porque los pastores vamos a determinar mucho acerca de cómo va la iglesia, la salud de la iglesia, la visión de la iglesia, que también va caminando en la fe,
qué tanto se ha apartado del Señor, qué tanto se están sirviendo con sus dones, sus habilidades, qué tanto entrenamiento hay. Eso depende del pastor. Por eso la carta va a cada una de las iglesias al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es una pieza clave en lo que está sucediendo en la iglesia. Entonces esto lo aplico para mi propia vida, porque yo no puedo hacerlos responsables de todo lo que sucede acá cuando Dios me ha puesto como el pastor titular de esta maravillosa iglesia. Pero lo interesante, y es la primera enseñanza, lo hemos dicho desde la semana pasada, que en la estructura de las cartas siempre hay algo del carácter de Cristo. Y en esta ocasión vamos a ver dos frases acerca del carácter de Cristo. Esto habla del poder del que habla. ¿Quién está hablando? ¿Quién está dictando esta carta? Vamos a ver lo que dice el texto. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna: esto dice el primero y el último. Y segunda declaración: el que murió y volvió a vivir. A ver, esto es interesante porque nos habla del carácter de Jesús. Es importante que cuando pases por alguna clase de sufrimiento te enfoques en el carácter de Jesús. No solamente en lo que Él hace, no solamente en lo que Él puede hacer, sino en su carácter. Entre más conoces a Dios y conoces el carácter inmutable de Jesús, tu sufrimiento entonces puede tener un escondite maravilloso y sublime. Si no conoces el carácter del Señor, vas a dudar de sus promesas. Si no conoces el carácter inagotable de Dios, vas a dudar de sus procedimientos. Cuando pases por un momento de sufrimiento, vas a decir: ya Dios me dejó de amar. No, espérame. Estamos basados en su carácter, algo que no cambia en su vida. Y aquí hay dos declaraciones maravillosas del carácter de Cristo. Son dos atributos que se manifiestan en este versículo. El primero es: Él es el primero y Él es el último. Es decir, toda la autoridad de este universo está en las manos de Jesús. Antes de salir y antes de ascender a la tierra, Él dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Por qué menciona esto a esta iglesia? Porque era la autoridad de esa ciudad quien estaba causando sufrimiento a la iglesia. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Tranquilos, la autoridad última no son ellos, la autoridad última la tengo yo. Entonces todos los gobiernos de la tierra, tarde o temprano, han oprimido a la iglesia de Cristo. ¿Oyeron el dato? 45 millones de cristianos asesinados por su fe en Cristo. Y esto puede estar pasando ahora mismo en Chiapas, ahora mismo en Oaxaca y en lugares como China, donde hay una iglesia subterránea, donde no les permiten congregarse. ¿Por qué? Porque está prohibido expresar tu fe. Y muchísimos países adversos. ¿Sabían ustedes que tenemos misioneros apoyados por esta iglesia en lugares donde es complicado entrar con el evangelio de Cristo? Hay dos señoritas especialmente que estamos apoyando, especialmente en uno de los países más complicados de África. Y me dejan decirles algo: son las únicas dos misioneras hispanas que tienen acceso a ese lugar. ¿Están en riesgo? Por supuesto que están en riesgo. ¿Están exponiendo su vida? Por supuesto que están exponiendo la vida. Para nosotros es maravilloso haber llegado esta mañana aquí y decir: bueno, mi única oposición fue el tráfico, o a lo mejor mis hijos no querían venir a la iglesia, pero es tu única oposición. Pero vamos a ver qué es lo que estaba pasando con la iglesia de Sardis. Observen, los perseguidores eran funcionarios del gobierno y algunos ciudadanos que pueden pensar que tenían autoridad sobre la vida, pero no es así. Y algunos pudieran decir que tienen la primera y la última palabra, pero ningún gobernante de este planeta tiene la última palabra, porque hay un único primero y último, única autoridad suprema, y Él es nuestro Señor Jesucristo. Es el dueño y Señor de esta iglesia. Así que nada de lo que te suceda a ti está fuera de su control. Y quiero que esto lo entiendas perfectamente, porque a menudo pensamos que ya se le pasó a Dios, que ya le falló a Dios, que ya se tardó Dios, pero lo cierto es que no. Él es el primero y es el último. Ahora, todos los que están en autoridad en la vida de otras personas van a ser juzgados de una manera enérgica y contundente. ¿Por qué? Porque los cristianos de todos los tiempos pueden estar segurísimos de la presencia de Cristo con ustedes. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa de Jesús para su iglesia. Así que tú puedes descansar en tiempos de sufrimiento en aquel que tiene en sus manos todo lo que tú y yo podemos experimentar. Así que cuando se desarrolla un problema, cuando comienza una circunstancia difícil, cuando pasamos por una circunstancia fuera de control,
Él está en el control y Él lo abarca todo. Él abarca el tiempo, los minutos, las horas. Su presencia cubre todos los problemas, circunstancias de la vida. Por eso cantamos este canto de Romanos 8. Y ahora, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Pero hay una segunda declaración, ¿ya la vieron? El que estuvo muerto, pero ahora, ¿qué dice? Está vivo de nuevo. ¿Saben a quién hace referencia, verdad? ¿Quién estuvo muerto y regresó de la muerte? Nuestro Señor Jesucristo. Es exactamente la característica de este Dios que no quedó allá destruido o abarrotado por la cruz. Al contrario, Él experimentó la muerte, pero finalmente triunfó sobre ella. Ahora, la palabra vivo es tiempo auristo en griego, que significa un acto hecho una sola vez y para siempre. Él murió, pero estuvo solamente un tiempo, fue transitorio. ¿Y sabes qué te enseña esto? Que cualquier problema que estés pasando ahora es transitorio. Escucha esto, transitorio. Escucha esto, transitorio. No durará para siempre. Así como Jesús estuvo en un sepulcro 3 días, ¿verdad? Pero Él resucitó para darnos vida y salvación. Lo mismo pasa con la iglesia de Cristo. No dice que no vamos a pasar por circunstancias adversas, pero sabemos que el que estuvo muerto y ahora vive estará con nosotros. Por tanto, el mensaje a la iglesia de Esmirna es que no importa lo que estés atravesando, es un episodio temporal. Incluso si experimentas la muerte, finalmente la muerte fue conquistada. Es decir, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Todos los que ya no están con nosotros, a lo mejor tienes familiares, mis propios padres que ya no están con nosotros, algún hermano querido, algún amigo en la fe, están con el Señor gracias al que estuvo muerto, pero vive hoy. Y viven en la presencia de Jesús. Esta es una gran promesa para la iglesia. Entonces por eso estaba diciendo, no tienes que amedrentar cuando pasas por problemas o por circunstancias difíciles. Así como la muerte de Jesús, Él fue y conquistó la muerte. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Hay una segunda cosa y una segunda lección que tienes que aprender: su profundo conocimiento. Observen lo que dice el texto: conozco tus sufrimientos, conozco tu pobreza, sin embargo eres rico. Sé que te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad son más una sinagoga de Satanás. Lo primero que quiero decirte es que el Señor conoce todas tus persecuciones. Él conoce todo. Dice la palabra: antes de que esté la palabra en mi boca, tú la sabes toda. La oración no es el medio a través del cual le informamos a Dios cómo estamos viviendo en este mundo. Él lo sabe perfectamente todo, sabe todo de ti y sabe todo de mí. Y conocía perfectamente los sufrimientos de esta maravillosa iglesia. Conozco tus sufrimientos. No sé, amado de mi corazón, igual algunas veces tienes la tentación de pensar que a Dios no le interesan mis problemas. Y sobre todo cuando estamos en tiempos de aflicción. Pero cuando leo esta carta, veo que no solamente le interesan, sino que está involucrado en el drama de la vida. Es Dios quien está con nosotros, que ha prometido estar siempre con nosotros. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel estuvo por más de 400 años esclavo en Egipto? De repente dice la palabra en Éxodo 3, son palabras de Dios, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse los capataces, conozco sus penurias, así que he descendido para liberarlos. Me encanta eso. Porque es exactamente lo que hizo Jesús contigo y conmigo. No solamente escuchó, no solamente conoce, sino descendió. Y hace 2000 años Jesús vino para vivir entre nosotros, para experimentar la vida en su más cruda representación. Tanto que paró en la muerte más violenta y terrible de su tiempo. Entonces alguno dice: me he sentido solo. Jesús también. Me he sentido triste, Jesús también experimentó eso. Hay veces que la gente no me entiende, Jesús experimentó eso. Es que se han burlado de mí, también Jesús experimentó burlas. Es decir, fue tentado absolutamente en todo, pero sin pecado. A lo mejor tú no puedes identificarte con todo lo que sucede en la vida de las personas. Por ejemplo, si una pareja acaba de pasar por el drama de un aborto involuntario, yo puedo decirle junto con mi esposa: sabemos lo que eso significa, porque nosotros experimentamos 5 embarazos y 2 de ellos fueron abortos. Y el peor de todo fue el segundo, que terminamos el 25 de diciembre, abortando mi esposa, saliendo del hospital mientras todos salían con sus bebés. El día de Navidad, nosotros salimos sin bebé. Entonces yo podría decirles, yo creo que les entiendo más o menos por lo que están pasando. Pero hay experiencias que ustedes y yo hemos vivido
que no necesariamente conocemos del todo. Les tengo una buena noticia, Jesús sí lo sabe. Él experimentó todo. Él sabe exactamente cómo te sientes, sabe tus frustraciones, sabe tus temores, sabe tus angustias, tus luchas personales, tus desafíos personales, cuando las cosas no te salen bien. Él entiende perfectamente porque es el Señor que tiene un profundo conocimiento. Una segunda cosa que tenía Jesús conocimiento de esta iglesia es que sabía su condición social. Me encanta cuando dice, conozco tu pobreza. Ahora, fui a ver qué significa la palabra pobreza que utilizó en este caso Jesús. Esta palabra es muy singular porque es la idea de no tener nada, no algo, nada absolutamente, no tener nada y ser destruido y terminar mendigando. Esta es la palabra. Y Jesús sabía que su iglesia estaba pasando por esto. Y alguien diría, ¿por qué? Por la misma razón de la persecución. ¿Se han dado cuenta que cuando hay gobiernos que oprimen, lo primero que hacen es quitarles sus tierras, quitarles sus trabajos, quitarles escuelas? Y si no, podemos dar algunos testimonios de la gente en Chiapas y en Oaxaca que ha sido desplazada de sus lugares, que ha sido desplazada de sus trabajos, que les han quitado y los han corrido de sus comunidades. Y es gente pobre que ha perdido absolutamente todo. ¿Por qué? Por su fe en Cristo. Entonces le dice, yo conozco tu pobreza, esa pobreza física, pero luego sorprendentemente dice Jesús, pero yo sé que eres rico. A ver, entonces hay dos maneras de ver la vida. La manera humana de ver una persona que no tiene recursos y que hay que apoyarle, o la persona que es rica según Dios. Y esta iglesia era pobre según los hombres, pero era rica según Dios. Oye, tengo una pregunta para ti. ¿Tú eres rico según qué? Quiero hablar un poquito acerca de esta iglesia, porque seguramente era una iglesia poderosa, una iglesia que conocía perfectamente su condición espiritual y sabía lo que le había costado que el imperio tomara la responsabilidad de los ciudadanos. De hecho, déjame decirte algo del imperio romano. Ellos habían instituido una ley que decía, el Estado debe ser la primera lealtad del ciudadano. Y cada año, cada persona tenía que ir ante los funcionarios y declarar, César es el Señor. Cada año, cada ciudadano de todos los años. Y estaban incluyendo a la iglesia. ¿Y saben cómo llegaban los cristianos? ¿Saben qué decían los cristianos que estaban enfrente del gobierno? ¿Qué creen que decían? Jesucristo es el Señor. Dilo conmigo. Jesucristo es el Señor. Lo decimos aquí y no pasa nada. Bueno, ni siquiera dijeron amén. A ver otra vez. Jesucristo es el Señor. Amén. En aquel tiempo, inmediatamente los llevaban para ser asesinados. Porque el gobierno tenía que tener la autoridad. Fíjense cómo ha sido a nivel histórico que los gobiernos han estado viviendo en contra de la voluntad de Dios y han estado azotando la iglesia. Y actualmente sucede así. Y esta iglesia lo sabía. Y Jesús sabía que ellos, por haber dicho Jesucristo es el Señor, se habían quedado sin trabajo, se habían quedado sin recursos, les habían quitado su casa. Esto los llevó a una pobreza extrema. Sin embargo, también conocía su condición espiritual, porque dicen, sin embargo, eres rico. Entonces la iglesia podía ser pobre exteriormente, pero era rica interiormente. Les voy a explicar por qué. Amaban a Dios con todo su corazón. Amaban a las personas con todo su corazón, ministraban a los necesitados, estudiaban y enseñaban las escrituras, vivían vidas santas y vidas justas. Entonces Dios suplió todas sus necesidades, pero ellos eran ricos según Dios. Y yo te pregunto a ti para que lo analices, ¿tú eres rico según quién? Porque a lo mejor tienes tu trabajo y tienes tus cuentas y tienes tu casa y a lo mejor eres rico según tus vecinos, rico según Hacienda también, ¿verdad? Porque este cuate tiene mucho dinero, ¿verdad? Eres rico, pero nunca te has preguntado qué piensa Dios de tu riqueza. ¿Tú crees que le impresionan las cosas que tienes cuando tú y yo sabemos que todo procede de su mano? Todo lo que tienes, todo lo que eres, Él te lo ha dado, absolutamente. Por eso cuando le damos algo, decía el rey David, ¿quién soy yo para que te dé algo que he recibido de ti? Es cómo funciona. Y sin embargo esta iglesia reconocía que todo venía del Señor. Así que Dios llenó sus necesidades y a través de todas sus pruebas los fortaleció, los facultó, les aseguró su presencia. ¿Qué tan rico eres según Dios? Y también Él sabía todo acerca de sus adversarios. Ahora, ellos recibieron toda clase de calumnias. Y usa esta palabra calumnias porque las calumnias especialmente venían de los judíos de la ciudad.
como ellos eran personas que estaban en el gobierno, ejercían una fuerte influencia. Y esto ha sido siempre, en todas las sociedades y en todos los países. Cuando la gente llega a autoridad, tiene como la prerrogativa de utilizar no la autoridad, sino el poder sobre los individuos. Y es lo que estaba pasando. Y con la fuerte influencia que tenían las autoridades, ¿qué hacían con los cristianos? Escuchen bien esto: los ridiculizaban, los acusaban, hablaban en su contra, se burlaban, subestimaban, mentían, criticaban, difundían rumores, murmuraban y dividían. Ahora la pregunta es: Jesús, ¿no te das cuenta de estas cosas? ¿Qué dice la Escritura? Yo lo sé. Entonces, ¿qué contexto o qué aplicación tiene que haber para nuestros días? Si crees que Jesús no sabe estas cosas, observe lo que dice: sé cómo te calumnian, y especialmente los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Escuchen bien esto, porque esto no es la perspectiva de Juan, es la perspectiva de Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos que los judíos son el pueblo de Dios, y aquí son llamados sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que fue el pueblo judío en contubernio con los romanos que mataron a Jesús, y que hoy en día no lo siguen reconociendo como el Mesías y el Salvador del mundo. Y entonces todos ellos, a la luz de lo que vemos en la historia, estuvieron persiguiendo a la iglesia de Cristo. Fue parte de su tarea. Ahora, ¿qué significa esto? Que no es que sean adoradores de Dios, dice ahí, son adoradores de Satanás. Entonces, no es que no puede ser. O sea, si eran judíos, seguramente adoraban a Dios, pero Jesús dice: no, adoraban a Satanás, porque nunca me reconocieron como el Mesías. Y Jesús fue muy enfático. Les leo que dice Mateo capítulo 10: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Y agrega: pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, ¿qué dice Jesús? Yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que, amado, cuando pases por alguna circunstancia difícil, por algún momento de sufrimiento, imagina que hay un letrero enfrente de ti o encima de ti que dice: permitido por el Padre. Descansa en eso. Descansa y puedes estar seguro en su presencia, sabiendo que cualquier circunstancia está avalada por Él. En tercer lugar, su sabio consejo. Observen el sabio consejo. Vean lo que dice aquí la Escritura: no tengas miedo. ¿Se acuerdan que les he enseñado cuántas veces aparece la frase no tengan miedo en la Biblia? ¿Cuántas? 365 veces, es decir, una para cada día del año. Esta es una. Entonces ellos están sufriendo, están batallando, están experimentando pobreza, ¿y qué les dice la palabra? No tengan miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí Jesús les dice dos cosas. Número 1, no tengan temor, no tengan temor. Y es interesante que Jesús le exhorta a la iglesia, ¿verdad? No tengas miedo de lo que estás por sufrir, porque el diablo agitará a los incrédulos del mundo para atacarlos durante 10 días. Si estás leyendo la Biblia cronológica, seguramente estás en el libro de Job. Me encanta el libro de Job, pero no sé si lo has leído alguna vez completo, pero sabemos lo que le pasó a Job. Y lo maravilloso de todo es que nosotros sí leímos el capítulo 1 de Job, pero Job no pudo leer Job. Sí, el problema es que Job no pudo leer Job. Entonces todo lo que le está pasando, ¿qué dice? No entiendo por qué me está pasando. Entonces aparecen 3 grandes amigos que lo mejor que pudieron haber hecho es sentarse junto a él y llorar. Y lo que vemos son grandes discursos tratando de explicar desde su óptica por qué Job estaba sufriendo. Esta discusión entre ellos y Job les dije: no es cierto, yo me he mantenido en integridad, yo era amigo de Dios, yo ofrecía sacrificio por mis hijos, yo amaba a Dios, era lo más importante en mi vida. No, tú eres un pecador, tú no hiciste lo correcto, tú no ayudaste a los pobres. Claro que ayudé a los pobres, era una persona. Y en esta discusión, ¿verdad? Y de repente los amigos están discutiendo de que Job era el culpable de lo que le estaba pasando. Y cuando vas a la Biblia, resulta que el capítulo 1 dice que Satanás llega delante de la presencia de Dios, y entonces Dios le dice: ¿has considerado alguna vez a mi siervo Job? Yo le digo al Señor: nunca me pongas de ejemplo, por favor.
te lo suplico en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque esto fue lo que sucedió. Has considerado a mi siervo. Él estaba orgulloso de su siervo, ¿verdad? A ver, ¿qué dijo? Tócalo. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice el Señor? Permitido, permitido. Y todo lo que sabemos, que Job no sabía, es que todo lo que le sucedió había sido permitido por Dios. Y no quiero dejarlos algunos traumados, ¿verdad? Si no saben toda la historia de Job. Pero al final dice la Biblia que Job dice se arrepintió y entonces dice: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y ceniza. Y al final dice que Dios le dio el doble o el triple, mucho más de lo que había recibido en el pasado. Esa historia es una historia apasionante. De hecho, alguno dirá: ¿por qué después de Génesis? Es más, ni hemos acabado Génesis y ya estamos hablando de Job. Porque según los estudiosos es uno de los libros más antiguos de toda la Biblia. ¿Qué nos enseña? El sufrimiento permitido por Dios. Entonces, cuando pienso en una vida como la de Job, cuando pienso en la iglesia de Cristo y de repente pasando por este sufrimiento, permitido por el Padre. Ahora, ¿pero por qué, pastor? Voy a creer que es permitido por el Padre, por lo que enseñé en la primera parte de este mensaje, porque Él es el primero y el último y el que estaba muerto pero hoy vive. Descansamos en su carácter, descansamos en lo que Él es y además amamos lo que Él hace. No tengan temor. Fíjense la idea de 10 días, toda la numerología en Apocalipsis. No voy a predicar todo Apocalipsis para tristeza de algunos de ustedes y para bendición de otros, quizá digan, ¿verdad? Porque a lo mejor nos iban a abandonar en el intento. Pero todos los números tienen importancia y estos 10 días está hablando de una brevedad. Está hablando de un tiempo breve. ¿Qué está diciendo? Mira, analiza por favor. Dios está permitiendo la persecución. Y uno diría: ¿cómo por qué? Para probarlos. Querido, porque una fe que no se prueba se convierte en conocimiento. Tú sabes ciertas cosas de Dios, sabes ciertos versículos de la Biblia, conoces lo que hizo en tus abuelos. Algunos traen esa historia, vengo de una familia de pastores, porque mi vida y en el pasado mis papás, es lo que saben de Dios. Y entonces dice Dios: no, yo quiero que tú me conozcas de manera personal. Por eso dice Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que estaba pasando con la iglesia. La iglesia estaba siendo probada simplemente para ponerlos a prueba. Por eso la persecución es un momento maravilloso para saber quién sí y quién no está aprobado por el Señor. Porque es maravilloso estar en la casa del Señor, venir, adorar, recibir un pasaje de la palabra, cantar juntos, tener un momento inmersivo como el que tuvimos hace rato. Eso es maravilloso. Pero para que puedas estar más cerca de Dios, necesita ser fortalecida tu fe. Y no encuentro otra manera más que el sufrimiento y la tribulación. Y el consejo es simple. ¿Qué les dijo? No teman. Ahora, yo sé que este mandamiento es un poco difícil cuando estás en medio de la persecución, pero recuerda dos cosas: Cristo es el primero y el último, y estuvo muerto pero ahora está vivo. Y les pide una segunda cosa: ¿qué tienen que ser? Fieles. Es todo lo que Dios pide de ti, que seas fiel. ¿Y saben qué me hizo pensar esto? Este versículo de Apocalipsis 2:10 está conmigo desde niño, porque la iglesia donde yo nací físicamente y también nací espiritualmente tenía en su santuario este maravilloso texto que decía: sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué más decía? Y yo te daré la corona de la vida. Y cuando estábamos escuchando a los pastores en aquel tiempo, detrás de ese púlpito estaba esta gran declaración: sé fiel hasta la muerte. ¿Saben que ese templo está hoy en día contenido por el gobierno? Porque la iglesia que estaba ahí lo está perdiendo. ¿Qué decía el texto? Sé fiel hasta ¿qué? Hasta la muerte. No estamos aquí para criticar nada ni nadie. Lo que estoy diciendo es que las iglesias parece que sí tienen fecha de caducidad, querido. Y aunque Jesús dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, y hasta el fin de los tiempos la iglesia va a existir. Esta es una promesa de parte de Jesús. ¿Saben qué sí es dramático? Que las iglesias locales mueren. ¿Qué faltó? Fidelidad. Y por eso lo único que pide aquí, tú lo que tienes que hacer es ser fiel. Es lo que tienes que hacer, permanecer firme a pesar de las circunstancias. Si Cristo es el primero y el último, tú tienes que ser fiel. No solamente implica fidelidad en el tiempo, sino fidelidad en las circunstancias. Aun cuando tu vida corra peligro, permanece fiel. Y esto me lleva a la cuarta gran enseñanza que quiero dejarte en tu corazón: su poderosa promesa.
su poderosa. Recuerden que en cada parte de estas cartas, son 7 las cartas que vamos a ver, pero acuérdense que siempre viene una descripción del carácter de Cristo, luego una alabanza, si es que la iglesia ha hecho cosas buenas, luego viene una reprimenda para que se arrepienta y luego viene una promesa de parte. Es como la estructura de todas las cartas. Y aquí hay una promesa maravillosa de Dios para la iglesia, no solamente la de Sardis, sino para Satélite Iglesia Cristiana. El que tenga oídos, léanlo conmigo, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y agrega esta gran frase: el que salga vencedor, que dice, no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Lo primero que él ofrece es la corona de la vida. Ahora es interesante porque el uso de las coronas, especialmente estas coronas que se hacían con guirnaldas, fíjense cómo sucedía. Cuando el rey iba a visitar una provincia, escuchen bien esto, cuando el rey iba a visitar una provincia, el pueblo se echaba una cooperacha, todos traían parte de sus recursos y le confeccionaban una corona al rey. Y cuando llegaba el rey a aquella localidad, pues sencillamente se ponía así y la gente le ponía esa corona. Lo interesante es que nosotros no vamos a coronarlo, sino Él nos va a coronar a nosotros. La corona de la vida. Pero ¿qué dice? Al que es fiel. Interesante, porque Dios te ha llamado a eso, a tener fidelidad en un mundo complejo. Los perseguidores pueden tomar nuestra vida en esta tierra, pero más rápido que un pestañear de ojos, si alguien nos quita la vida, en un pestañear estamos en la presencia del Señor. O sea que hasta ese problema está completamente resuelto. Yo espero que lo tengas resuelto. Yo espero que hayas puesto tu confianza en Jesús, porque entonces tienes la seguridad de la corona de la vida eterna. Por eso, cuando alguien fallece en nuestra iglesia, hacemos no un culto fúnebre, sino, ¿cómo le llamamos? Culto de coronación. Y he llegado a algunos panteones y algunas casas de velación y de repente lo que vamos a tener es un culto de coronación. Y la gente se queda, ¿qué? Bueno, un funeral, vaya, para ustedes, pero es un culto de coronación. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y aunque hay mucho dolor en medio de un culto como este, también hay una grata esperanza de que las que ya nos adelantaron están en la mismísima presencia del Señor. Pero hay una segunda cosa: el vencedor saldrá librado de la segunda muerte. Quizá es la primera vez que escuchas esta frase. Resulta que hay 2 muertes, la primera y la segunda. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Acuérdense que es Jesús quien escribe esta carta. ¿Qué quiere decir cuando dice que vas a ser librado de la segunda muerte? Bueno, para no decir algo que no está en mi capacidad, voy a citar al mismo Juan, porque Juan en Apocalipsis capítulo 20 dice cuál es la segunda muerte. Lo leo. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Es el final de los tiempos. Este lago de fuego es la muerte segunda. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras, todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. La Biblia de una segunda muerte. Ahora, el creyente puede experimentar la primera muerte, pero no experimentar la segunda muerte. ¿Cuál es la primera muerte? Pues cuando falleces físicamente. Así como tus familiares que han muerto, algún día tú y yo vamos a fallecer, pero solamente experimentaremos la primera muerte, porque la segunda, gracias a haber puesto nuestra confianza en Cristo, seremos librados de este drama terrible. Entonces funciona así, escuchen bien esto: quien nace 2 veces, muere una vez, y quien nace una vez, muere 2 veces. Te lo explico. Jesús está con Nicodemo. Nicodemo es un maestro de la ley y tiene muchas preguntas. Y de repente Jesús voltea y le dice a Nicodemo: el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo era un experto en la ley. A ver, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo un hombre adulto puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? No, Nicodemo, me extraña que siendo maestro de Israel no sepas estas cosas. Pues no las sabía. Y Jesús dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que tengo que decirte que tienes que nacer otra vez. ¿Qué significa esto? Que todos los que estamos aquí hemos nacido una vez de nuestra madre,
Pero si ese es tu único nacimiento y nunca experimentas el nuevo nacimiento en Cristo, morirás físicamente y experimentarás la segunda muerte. Pero si nacemos de nuestra madre y además recibimos a Jesús como Señor y Salvador, nacemos de nuevo espiritualmente, experimentaremos la única muerte, si no es que Cristo antes viene por nosotros. ¿No te parece esto maravilloso? Y es de la esperanza que Dios le da a la iglesia de Sardis, pero es la esperanza que Dios te da a ti y a mí. Por eso es, no tengan miedo, todo está resuelto. Su problema más grande, más grande, es que se mueran. Esto está resuelto. Preocúpese por otras cosas. Esto está resuelto porque la vida de ustedes está en mis manos. Ahora, no hay equivocación sobre este asunto. Lo declaró así abiertamente Jesús. Toda persona puede escapar del horror de la muerte segunda en tanto haya reconocido y confesado públicamente a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y por cierto, ¿lo has hecho tú? ¿Lo has hecho tú? Yo espero que sí. Y si no lo has hecho, ¿qué esperas, querido? ¿Qué esperas? Puedes tener la seguridad de la vida eterna. Y este es un buen momento para que te arregles a cuentas, te pongas a cuentas con Dios. A lo mejor es un buen momento para que vengas con Él y digas, yo nunca había entendido eso de nacer de nuevo. Bueno, no es que yo lo enseñé, lo enseñó Jesús. Te es necesario nacer otra vez. Y déjame decirte esto, se lo dijo al hombre más religioso de su tiempo. Pues si alguien me dice, yo soy muy religioso, Nicodemo era mucho más que tú, querido. Y aún así Jesús le dijo, te es necesario volver a nacer. No solamente es una opción si quieres nacer, si no, no, te es necesario nacer otra vez. Y hace muchos años nacimos en Cristo, pero quizá haya personas hoy que digan, pues yo nunca había entendido esto, pero hoy quiero confesar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Inclina tu rostro por un momento, estoy por terminar la reunión, o mi participación, no la reunión, mi participación, pero quizá puedas venir a Cristo en esta hora. Quizás es un buen momento para que diga, caray, yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero que Cristo venga a mi vida. Yo quiero confesarlo como mi Señor y mi Salvador. Quiero que sea lo más importante en mí. Quiero tener la seguridad de su presencia en mi vida. ¿Y sabes qué? Estás a la distancia de una oración. Si nunca lo has hecho, puedes hacer conmigo esta oración el día de hoy, con tus ojos cerrados para evitar cualquier distracción. Abre tu corazón y dile así al Señor: Señor y Padre, hoy reconozco que te necesito. Esta gran historia de la iglesia de Sardis me hace pensar en mi condición espiritual. Y hoy reconozco que te necesito a ti como Señor y Salvador, que necesito nacer otra vez. Por eso pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento del tipo de vida que he vivido alejado de ti y pongo mi confianza en el Hijo de tu amor, Cristo Jesús, el que es el primero y el último, el que murió pero está vivo. Ven a mi corazón, entra en él, hazme una nueva criatura y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Quiero experimentar, si está en tu voluntad, la primera muerte y de ahí la vida eterna. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién hizo esta oración conmigo que no había hecho antes? ¿Pudiera levantar su mano? Gloria a Dios, manos acá levantadas, muchas manos. Vamos a darles un aplauso a todos los nacidos de nuevo. Que Dios los bendiga, Dios los bendiga. Qué bendición, maravilloso. Vamos a ver dentro de estas historias de la iglesia cuando Jesús dijo: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Así que a todos los que levantaron su mano, tienen invitado de lujo para cenar en sus corazones todos los días. No sé si estás pasando por algún momento de angustia, algún momento de sufrimiento. Y me hace pensar en en Jesús, cuando está lavando los pies de los discípulos. ¿Se acuerdan que cuando llegaban a una casa, pues todos los caminos eran polvorosos, ¿no? Por eso hemos dejado la última parte de nuestra calle polvorosa, solamente para que recordemos aquellos, Señor, ya pronto que pavimenten. Bueno, en ese momento la gente llegaba con sus pies sucios. Entonces lo que hacían era enjuagarle los pies. Y entonces están los discípulos, están Jesús, y de repente Jesús dice:
¿Y quién se le ocurrirá lavar los pies? Pues como que no tienen interés. Jesús toma una cubeta y una toalla y empieza a lavar los asquerosos pies de los discípulos. Y todos se quedan sorprendidos, ¿no? Y de repente llega con Pedro y ¿qué le dice Pedro? No, jamás, no voy a permitir de ninguna manera que me lave los pies. ¿Y qué le dijo Jesús? Si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo en el reino. No, Señor, entonces báñame completo. No, tampoco. Los pies es suficiente. Y luego agrega una palabra a Jesús poderosa, que a lo mejor viniste este domingo solamente para escuchar esto. Jesús le dijo a Pedro: lo que hoy hago no lo entiendes, pero lo entenderás. ¿Qué te toca? Confiar. No entiendo por qué estoy pasando esto. No sé por qué mis hijos están en esta rebeldía. No sé por qué de repente tengo esta enfermedad. No sé por qué está Cristo. No sé. Y de repente Dios decide no explicarnos por qué. Porque lo que no entiendes hoy, lo entenderás. Y yo les he enseñado la voluntad retrospectiva de Dios, que luego pasan los años, pasan los meses, pasan las semanas, y volteas para atrás. ¡Wow! Ahora entiendo. Claro. Pero lo que quiero decirte es que quizá mañana el Señor te muestre el por qué y para qué de tu sufrimiento.